NIA 720. Responsabilidad del auditor con respecto a otra información. Alcance. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a la otra información. La opinión del auditor sobre los estados financieros no cubre la otra información. La NIA requiere que el auditor lea y considere la otra información, porque la existencia de una incongruencia material entre esta y los estados financieros puede indicar que existe una incorrección material. Ayuda al auditor a evitar asociarse deliberadamente con información que estime que contiene una declaración materialmente falsa o que induce a error, que omite u oculta información. La otra información puede incluir cantidades u otros elementos que pretenden resumir o proporcionar mayor detalle acerca de las cantidades u otras partidas que figuran en los estados financieros. Responsabilidades del auditor en relación con otra información. Son aplicables con independencia de si el auditor obtiene la información antes o después de la fecha del informe de auditoría. Las responsabilidades de la NIA no constituyen un encargo que proporciona un grado de seguridad sobre otra información. Las disposiciones legales o reglamentarias pueden imponer al auditor obligaciones adicionales en relación con otra información que quedan fuera del alcance de la NIA. La NIA no se aplica a anuncios preliminares de información financiera o documentos de ofertas de valores incluidos en folletos. Objetivos. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros. Tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor. Responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existan dichas incongruencias. Definiciones. Informe anual. Es un documento o un conjunto de documentos. Su propósito es proporcionar a los interesados información de las operaciones de la entidad. Difieren por su naturaleza, finalidad y contenido de otros informes, como por ejemplo los que son preparados para cumplir con un objetivo concreto. Acompaña a los estados financieros y al informe de auditoría. Incluye información sobre el desarrollo de la entidad, por ejemplo, informes de gestión y de revisión de la explotación financiera. Asimismo, incluye la perspectiva de futuro y sus riesgos e incertidumbres, por ejemplo, informes de control interno y de valoración de riesgos. Habitualmente se preparan con una periodicidad anual por la dirección o responsables del gobierno corporativo. Si los estados financieros se preparan con una periodicidad menor o superior a un año, se pueden preparar para que cubra dicho periodo. Incorrección en la otra información. Existe una incorrección en la otra información cuando está incorrectamente expresada o induce a error de algún modo. Cuando se revela una cuestión concreta en la otra información, es posible que omita u oculte información necesaria para entender adecuadamente dicha cuestión. Marco de referencia. La materialidad se considera en el contexto de las necesidades comunes de información. Se espera que los usuarios de la otra información sean los mismos que los usuarios de los estados financieros. Los juicios acerca de la materialidad se aplican teniendo en cuenta las circunstancias concretas de la incorrección, considerando si el efecto de la incorrección no corregida podría influir en los usuarios. No todas las incorrecciones influirán en las decisiones económicas de los usuarios. Los juicios acerca de la materialidad implican consideraciones cualitativas y cuantitativas. Esos juicios pueden tener en cuenta la naturaleza o la magnitud de los elementos de los que trata la otra información en el contexto del informe anual de la entidad. Otra información. Información financiera o no financiera incluida en el informe anual de una entidad. El marco de información financiera aplicable puede requerir que se revele información concreta, pero permitir que se sitúe fuera de los estados financieros. Debido a que esas revelaciones son requeridas por el marco de información financiera aplicable, forman parte de los estados financieros y no constituyen otra información. Requerimientos. El primer requerimiento que nos brinda esta norma es la obtención de la otra información, el cual nos indica que el auditor determinará mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que comprende el informe anual y el modo y momento en que la entidad prevé publicarlos.
Adicionalmente, dispondrá lo necesario con la dirección para obtener oportunamente y, si fuera posible, antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o los documentos que comprende el informe anual. Y por último, cuando alguno o todos los documentos indicados en el inciso A no vayan a estar disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, el auditor solicitará a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final del documento o documentos cuando esté disponible y antes de ser publicada por la entidad, con el fin de que el auditor pueda aplicar los procedimientos requeridos por esta NIA. El segundo requerimiento es la lectura y consideración de la otra información. El auditor leerá la otra información y, al hacerlo, considerará si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros. Como base de esta consideración y para evaluar su congruencia, el auditor comparará cantidades u otros elementos seleccionados de la información con esas cantidades u otras partidas incluidas en los estados financieros, y también considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría, en el contexto de la evidencia de auditoría obtenida y de las conclusiones que se han alcanzado en la auditoría. Al leer y considerar la otra información de conformidad con el apartado 14 de esta norma, el auditor se mantendrá atento a la presencia de indicios de que parecen existir incorrecciones materiales en la otra información que no está relacionada con los estados financieros o con el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. Otro de los requerimientos es la respuesta cuando parece que existe una incongruencia material o una incorrección material en la otra información. Si el auditor detecta que parece que existe una incongruencia material o llega a su conocimiento que parece que existe una incorrección material en la otra información, discutirá la cuestión con la dirección y, si es necesario, aplicará otros procedimientos para concluir si A. existe una incorrección material en la otra información, B. si existe una incorrección material en los estados financieros, C. el auditor debe actualizar su conocimiento en la entidad y de su entorno. Otro de los requerimientos es la respuesta cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información. El auditor solicitará a la dirección que corrija la otra información, y si la dirección acepta hacerlo, el auditor determinará que la corrección se ha realizado, o bien, si se rehúsa hacerlo, el auditor se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Continuando con este requerimiento, si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría y la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor adoptará todas las medidas adecuadas, incluido la consideración de las implicaciones para el informe de auditoría y comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca del modo en que el auditor prevé tratar la incorrección material en el informe de auditoría, o bien la renuncia al encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permitan. El siguiente requerimiento es el informe. Nos indica que el informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado cuando en la fecha del informe de auditoría, en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información, o bien en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no es una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la otra información. Como último requerimiento tenemos la documentación, el cual nos indica que al cumplir los requerimientos de la NIA 230, según se aplica la presente NIA, el auditor incluirá en la documentación de auditoría la documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y la versión final de la otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA. Muchas gracias por su atención.